Bienvenidos niños a una nueva clase de matemáticas. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema potenciación. Es muy importante que pongamos la mayor atención. ¿Por qué razón? Porque en este grado es un tema desconocido aún para ustedes y por consiguiente es muy importante conocer el procedimiento paso por paso para aprender esta lección. Además, es la base de lo que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada lo van a estar desarrollando en el siguiente grado. Entonces, es muy importante retener, reconocer y aprender entonces los pasos para obtener el resultado de una potencia. Bien, empezamos definiendo qué es potenciación. La potenciación es una operación en el cual se multiplican factores comunes por sí mismos. ¿Qué significa eso? De que voy a estar multiplicando números iguales por cada uno. O sea, 5 por 5 por 5 o 3 por 3 o 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, estos factores tienen que ser comunes para aplicar la potenciación. Bien, entonces, vamos a repetir. La potenciación entonces es una operación en el que se realizan la multiplicación de factores comunes. Bien, vamos a conocer las partes de una potenciación. Y dos son sus partes principales. Y tengo, a simple vista, así como ustedes observan, lo pueden ver en internet, en los libros, a simple vista me doy cuenta del tamaño de los numerales, ¿sí? Me doy cuenta. El número que tiene mayor tamaño corresponde a la base, ¿sí? En este caso es 5. Luego, el número que aparece de menor tamaño es el exponente. ¿Qué significa eso? Mi base me indica el factor común que voy a multiplicar. Y el exponente me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar este factor común, ¿sí? Entonces, tengo dos partes principales, la base y el exponente. Bien, una vez que yo distingo que el numeral corresponde a una potencia, entonces paso a la lectura de esta potencia. Bien, en este caso, la lectura de esta potencia corresponde a 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. La palabra clave que utilizamos es elevado. Y vuelvo a repetir, 5 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo tengo acá? Para realizar la lectura de una potencia, cuando tengo elevado así al número 2, entonces mi lectura es de esta manera, 5 elevado al cuadrado. Si tengo elevado a este número que es el 3, entonces va a ser 5 elevado al cubo. Si acá mi exponente hubiese sido 3, entonces mi lectura sería 5 elevado al cubo. Y solamente hay diferencias en esas dos lecturas. Luego, en los demás exponentes, para la lectura de las potencias, utilizo los números ordinales. Como ejemplo, tenemos 8 a la cuarta potencia, 6 elevado a la quinta potencia, ¿sí? Bien, entonces, para hacer la lectura de mi potencia, si está elevado a 2, entonces digo al cuadrado, elevado al cuadrado.
Si está con el exponente 3, entonces digo elevado al cubo. Y el restante de los números, entonces, utilizo los números ordinales. Elevado a la cuarta, elevado a la quinta, elevado a la sexta y así sucesivamente, ¿sí? Solamente hay diferencia en esos dos exponentes, elevado al cuadrado, elevado al cubo. Y en las siguientes lecturas utilizo los números ordinales. Ahora pasamos al cálculo. Bien, observamos aquí en el cálculo que tengo aquí, ¿se acuerdan? 5 al cuadrado. Eso significa, así como estuvimos explicando en las partes, voy a multiplicar los factores comunes y el exponente me indica las veces, en este caso 2. Entonces, 5 por 5. Realizo la multiplicación y obtengo 25. 5 por 5 es igual a 25. Entonces, 25 es el resultado de la potencia, ¿sí? Bien. Hay un error común que suele suceder en el caso de la potenciación. Por ejemplo, si tenemos, escribo aquí, si tenemos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, en ocasiones lo queremos confundir con 4 por 2, pero no significa 4 por 2, sino que significa 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? A ver, es 16, ¿verdad? Entonces, no tengo que confundirme potencia con sumandos, factores con sumandos. Entonces, en este caso, 4 al cuadrado, coloco mis factores comunes, la cantidad de veces que me indica acá 2, 4 por 4, 16. Y no es 8, porque suele ocurrir en varias ocasiones esa confusión. Bien, entonces recapitulemos. La potenciación entonces es una operación en la cual se realizan la multiplicación de factores comunes y tiene dos partes. Tiene entonces la base, tiene el exponente, ¿sí? Base y exponente. Base es el factor común y exponente es la cantidad de veces que voy a multiplicar entonces este factor común. En el caso de la lectura hay solamente dos diferencias. Cuando está elevado al número 2, entonces es elevado al cuadrado. Cuando el exponente es 3, entonces es elevado al cubo. Y el resto de los exponentes, para nombrar el resto de los exponentes, entonces se utilizan los números ordinales. Elevado a la cuarta, elevado a la quinta, elevado a la sexta y así sucesivamente. Bien, para realizar mi cálculo, entonces, vuelvo a recordarme. Entonces, escribo los factores comunes y ¿cómo defino la cantidad de veces que voy a multiplicar esos factores comunes? Por la cantidad de mi exponente, ¿sí? Bien, entonces, una vez que realizo la multiplicación, obtengo entonces el resultado de la potencia, ¿sí? Entonces, es muy importante retener el algoritmo que implica entonces la potenciación. Continuamos, niños, entonces con nuestro libro ya ahora. Ahora que conocemos el procedimiento, entonces vamos a aplicar ese conocimiento efectuando los ejercicios propuestos en el libro
en la página 52 y 53. En la página 52, a modo de introducción, entonces tengo una situación problemática. En esa situación problemática me dice, en una calle hay 8 edificios de 8 pisos cada uno y en cada piso hay 8 departamentos. ¿Cuántos departamentos hay en total en esa calle? Bien, en el primer punto me dice, para responder la pregunta del problema se puede escribir una multiplicación. Entonces, utilizo los datos que tiene esta situación problemática, que son número de edificios, que es 8, pisos por edificios, que también es 8, y departamentos por piso, que también es 8. Realizo esa multiplicación y obtengo mi resultado final. En el siguiente punto me dice, este cálculo se puede representar mediante la potencia. Para saber el resultado, completa la resolución. Entonces, yo ya tengo una expresión de potencia allí abajo. Y me dice 8 al cubo. Y allí tengo nada más que 2, 8. Entonces, no nos olvidemos, factores comunes. ¿Puedo yo agregar ahí 7? Claro que no. Bien, niños. Agrego 8. Bien, entonces realizo mi multiplicación y obtengo el resultado final. En el siguiente punto dice, por lo tanto, en esa calle hay tan. Ustedes escriben allí el resultado de su ejercicio, departamentos. Luego seguimos en la siguiente página, en la página 53. En la página 53 me dice parea. Y tengo unos cuadraditos con unas potencias. Ya tengo unas potencias. Y luego tengo la multiplicación de factores comunes arriba. Ejemplo, en la letra A me dice 4 elevado a la quinta. 4 elevado a la quinta. Y busco la expresión, el factor común que corresponde a la letra A. Voy buscando y entonces puedo encontrar 4 por 4 por 4 por 4 por 4. O sea, 4 multiplicado 5 veces. Entonces, en ese cuadradito yo coloco la letra A. Y así sucesivamente voy completando mi ejercicio. Bien, paso al ejercicio 2 y dice, completa la siguiente tabla. En la siguiente tabla tengo las potencias, tengo la lectura, la multiplicación de factores comunes y el resultado. Atención en este cuadro, niños. Resulta ser que donde dice multiplicación de factores iguales, este procedimiento voy a realizar en mi cuaderno, en algún cálculo auxiliar. ¿Por qué razón? Porque tengo que realizar el procedimiento de la multiplicación de estos factores comunes. No se utiliza la calculadora, no hacer trampitas, ¿sí? Se multiplica, se realiza el proceso. Bien, ejemplo, tengo 2 elevado a la quinta. Entonces, en la lectura pongo 2 elevado a la quinta. Bien. Luego, en la parte de multiplicación de factores iguales, pongo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bien. Entonces, 5 veces pongo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces. Y el resultado lo voy a obtener luego de realizar el cálculo en mi cuaderno de matemática con el procedimiento correspondiente, ¿sí? No se utiliza la calculadora.
Nada de hacer trampitas, ¿sí? Bien, siguiente, dice 8 y está con el exponente 2. 8 al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, multiplicación de factores comunes. Allí me indica que 2 veces voy a multiplicar este 8. Entonces va a ser 8 por 8, ¿sí? Bien, y el resultado, entonces, luego de hacer mi cálculo auxiliar en el cuaderno, lo escribo en este cuadradito. Seguidamente tengo el 3 y el exponente número 5. Entonces, 3 elevado a la quinta, ¿sí? Y acá como me indica el exponente 5, entonces 5 veces voy a multiplicar 3, ¿sí? Bien, y luego de realizar mi cálculo, escribo el resultado. Así sucesivamente. Bien, ejercicio 3. Calcula las siguientes potencias. Ustedes tienen en el ejercicio A el ejemplo. Bueno, vamos a seguir este ejemplo. Y en el ejercicio B me dice 6 elevado a la cuarta. Entonces voy a multiplicar 6 por 6 por 6 por 6. 4 veces. Entonces, subrayo las dos potencias, o sea, 6 por 6 y 6 por 6. Obtengo ese resultado, 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. Y finalmente multiplico esos dos numerales, 36 por 36. En estos ejercicios vamos a utilizar muchísimo nuestro cuaderno, porque yo necesito verificar el procedimiento que ustedes están realizando. No se utiliza calculadora, ¿sí? Y así entonces, también en el ejercicio C, realizo el mismo procedimiento. En el ejercicio 4 dice, anota los números que faltan. Ejercicio A, calculo esta potencia. No me olvido de hacer mi cálculo auxiliar en el cuaderno y pongo el resultado. Lo mismo abajo. Después, en el siguiente grupo, tengo el resultado, pero me faltan los exponentes. Entonces, 2 elevado a ¿qué exponente obtiene el resultado de 4? Entonces, voy utilizando mi razonamiento y utilizo como siempre la multiplicación para conocer el exponente, ¿sí? Y así sucesivamente voy resolviendo este ejercitario. Finalmente tengo, resuelve el problema. Una finca está dividida en 12 partes iguales. En cada parte hay 12 filas con una docena de árboles de naranja cada una. Si cortan 12 naranjas de cada árbol, ¿cuántas naranjas cortan en total? Bien, entonces, en esta situación problemática también vamos a aplicar el algoritmo de la potenciación. Y tengo en cuenta los datos. Me dice, la finca está dividida en 12 partes, ya tengo un número 12. En cada parte hay 12 filas, entonces por 12. Con una docena. ¿Y cuánto es el valor de una docena? Bien, chicos, es 12, entonces por 12 también. Entonces, y si cortan 12 naranjas de cada árbol, o sea, por 12 nuevamente. Entonces voy a tener 12 elevado a la cuarta, ¿sí? 12 elevado a la cuarta. Esa potencia entonces voy a resolver y obtengo mi resultado final. Bien, una vez que realizo esta situación problemática, obtengo el resultado y escribo la respuesta. Bien, entonces es muy importante hacerle el seguimiento a las explicaciones que justamente se les da para que ustedes
tengan con claridad qué procedimiento utilizar en la resolución de cada ejercitario, ¿sí? Bien, espero que les sirva y nos encontramos en la siguiente clase de matemáticas.